Listo, buenas noches. Vamos a dar inicio a este primer encuentro de diálogo filosófico, eh, pues según lo que hemos trabajado hasta el momento y esperando que salgan buenas reflexiones de aquí, ¿no? Algo interesante y demás. En el último taller les había pedido que analizáramos una frase de el filósofo Darío Stanriver, quien hace una afirmación pues que eh, va un poco más allá de lo evidente, es decir, tiene también en sí un tipo de metáfora que comúnmente el filósofo suele usar, quizá también por su influencia nietzscheana, pero pues que la frase se sobreentiende un poco más allá digamos, del campo de lo real, sino que, digamos, en el filósofo tienen algunas implicaciones más fuertes. Eh, Ahí yo quisiera preguntarle entonces a Juan Camilo, ¿cómo interpretó la frase del filósofo? La pandemia va a terminar, pero el confinamiento va a continuar. Y si leyeron algo del artículo, pues perfecto. Y si no, pues igual. ¿Cómo la interpretó ahí? Bueno, referente a la crisis y a todo lo del virus, lo entendí desde el punto de vista que él estaría postulando que el confinamiento eh, no termina en cuanto que va a haber como una fragmentación de las relaciones sociales, pero pues a mí me parece la verdad algo exagerada esa posición. O sea, me parece que creer que esta cuarentena va a ser algo que debilite el capitalismo y que va a cambiar nuestra forma de ser y todo esto es algo totalmente fuera de lugar, porque es que no es una cuarentena como, no sé, la de hace 500 años o 400 años. O sea, igual estamos interconectados de muchas maneras, las redes sociales han facilitado un montón esto, entonces, digamos que aunque no salgamos de las casas, muchos tenemos amigos, amigas, etcétera, que, bueno, con quienes siempre nos comunicamos por redes sociales y muy, muy de vez en cuando nos vemos. Entonces, digamos que esas relaciones sociales allí, pues no se ven afectadas para nada. Eh, de hecho, también la cuarentena ha hecho que muchas personas puedan ponerle un poquito el freno a ese nivel de vida tan acelerada que llevaban, a esos niveles de estrés que también se causaban por, por el ritmo tan acelerado. Mm, y que bueno, y que además, o sea, no es una cuarentena en donde nadie salga a la calle. Es decir, eso solamente duró como un par de semanas y ya, y desde los primeros 15 días se empezaron a reabrir muchos sectores económicos. Entonces, digamos que no es algo como tan exagerado ni tan trascendental, me parece a mí. Obviamente sí va a haber algunas personas que queden, no sé, como marcadas para relacionarse, pero me parece que son muy pocas. Y, y que bueno, y frente a todo esto que todo el mundo decía que se iba a crear una conciencia sobre el mundo y bueno, etcétera, pues digamos que lo que está pasando en la Amazonía es el reflejo de que esa reflexión no va a llegar con la cuarentena. Es decir, solamente en lo que va del año ya se aumentó la deforestación del Amazonas como en un 50%. Entonces, como que todo sigue así estamos en esta supuesta cuarentena, ¿o no? Sí, ok. Y hay una frase también ahí interesante, bueno, más que frase en sí misma, un planteamiento que él usa para explicar algo y es la cuestión de la angustia, ahora sí, pues para todos. Digamos que él plantea que evidentemente hay digamos, las cuarentenas a nivel global, eh, los diferentes mecanismos para controlar la pandemia y todas estas cosas, lo que han generado también es una suerte de angustia, ¿sí? Quizá ese concepto vinculado a la cuestión de la angustia existencial o también a la angustia desde Heidegger, pero
pero que al fin y al cabo marca, o sea, es evidente, digamos, que la angustia en cada una de las personas actúa de forma diferente. Y sí, yo comparto con Camilo el hecho de que no creo que el cambio, digamos, posterior a la superación de la pandemia, si se supera, no creo que sea nada espectacular ni nada eh, bastante fuerte. Pero quizás esas huellas de la angustia dejan algo, no sé, ¿qué opinan los demás? Miguel, Miguel, ¿quiere decir algo? Sí, hombre, bueno, varias cositas respecto a lo que decía Juan Camilo y respecto a lo último, frente a poner un freno, frente a que la cuarentena ha puesto un freno a la actividad tan acelerada de las personas. Yo no sé la verdad qué tan cierto sea eso, porque en términos personales sí me he sentido más estresado porque he tenido muchas más cosas por hacer. Creo que realmente habría que analizar desde otras esferas el planteamiento del señor Darío, dejémoslo en Darío porque no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia esa cosa, pero yo lo interpretaba desde una visión un poco más del Estado y el control social. La pandemia va a terminar, pero el confinamiento va a continuar. Yo creo que puede ser un planteamiento de que esta pandemia mundial ha permitido poner en práctica ejercicios de control social, biopoder al máximo, porque son políticas sobre el cuerpo mismo, sobre las prácticas de vida que se tienen y que efectivamente creo que van a continuar si el sistema social pues que tenemos desea continuar. De resto no sé realmente cómo podría ser. Creo que efectivamente las relaciones sociales sí se van a ver afectadas, tal vez en el transcurso, pues digamos en el tiempo cercano, puede tener una afectación más seria, mientras recupera pues el transcurso, o bueno, las prácticas que traía y demás, pero sí me quedo con bueno, la frase de Darío en esos términos, en términos de control social frente a la sociedad, frente a las prácticas sobre las personas, desde el Estado, desde una concepción del Estado. Precisamente esa idea, uy, a mí me ha dado bastantes vueltas en la cabeza esa idea porque eh, yo soy un poco más radical frente a eso y pienso hasta qué punto son justificables esas medidas que protegen, lo digo entre comillas, protegen la vida, protegen a la ciudadanía, protegen la democracia, protegen, digamos, esos valores modernos, cuando en realidad lo que es evidente es que eh, entregamos nuestra libertad a un poder mucho más fuerte, eh, digamos a ese leviatán estatal, pero al fin y al cabo aplica medidas biopolíticas precisamente como lo dice Miguel y, y determina y al fin y al cabo cohibe nuestra existencia, obviamente en pro de unos determinados valores como lo es ahorita la defensa de la vida, que no se llegue a una crisis hospitalaria, una crisis sanitaria mucho más fuerte, pero sigue siendo biopolítica, o sea, ¿se justifica o no se justifica? O sea, habría que pensar eso. Y si reflexionamos un poco frente a eso. Quienes no han participado, ¿qué opinan? Yo iba a opinar era algo de pronto no relacionado a lo que acabas de mencionar, Cristian, pero sí algo a lo que mencionaba en relación al texto de Darío. Y es también la relación con las tecnologías. El hecho de estas nuevas, yo sí también creo, que igual que Miguel, que va a haber un cambio en la interacción social, principalmente es porque ahora descubrimos o se planteó, se planteó sobre el debate, sobre la mesa el debate que ya había estado, pero que hasta ahora se hizo más fuerte, y es la interrelación de las tecnologías, el cómo median en las relaciones sociales. Hemos visto que desde que se avanzó la tecnología se han visto muchos casos que desde el término japonés, el hikikomori, la gente tiende a encerrarse. En este momento estamos encerrados, podría ser de manera simbólica o física, pero entonces va a continuar ese encierro de la gente. Y si se vuelve una interacción, se empiezan a reconfigurar estas interacciones. Y como dice también Darío, se van a configurar en base a ese egoísmo que estamos planteando, ese neoindividualismo, de decir, todavía estamos viendo al otro como agente de contagio, no de una enfermedad, sino de cualquier otro aspecto.
y van a empezar a mediarse ese tipo de cosas, eh, inmediato en cuanto empiezan a relacionarse esas interacciones. Pues vuelvo a lo de la tecnología, digo que de por sí ya se habían presentado antiguas formas de interacción por medio de las tecnologías, por medio de las redes sociales y demás, pero ahora que es más fuerte, volvemos entonces al hecho de cómo entonces se va a configurar de nuevo. Es decir, la gente se va a plantear entonces es necesario tener una interacción social para poder o aprender desde el medio pedagógico o tomar decisiones desde los medios políticos o, bueno, otros muchos también, muchos contextos que se van a ver intermediados por estas tecnologías que ahora las tratamos como medios temporales debido a la pandemia, pero entonces en un futuro de qué forma se van a empezar a tocar este tipo de temas. Pues yo quiero decir algo como completando lo que decía Andrés y lo que ya había dicho Chris. Y es, primero, nosotros ya estábamos separándonos del otro de una manera radical. Uno, por lo que decía Camilo, que pues es mucho más fácil conectarse en temas de redes que encontrarme con mis compañeros que viven a 2 o 3 horas de mi casa. Dos, que los servicios de delivery ya me estaban facilitando a mí la existencia sin tener que moverme y pues poder consumir como generalmente se consume. Y tres, que el otro, ya por fuerza de la pandemia y del biopoder, sigue siendo muy extraño y va a ser aún mucho más extraño para mí, porque debo protegerme, no solo de lo que me pueda contagiar, sino de lo que me puede hacer. Sí, con como el miedo a que me roben, pero más interiorizado y con un control como mayor, no solo promovido por el Estado y no solo dado por el Estado, sino por mí a actores transnacionales. ¿Sí? Las aplicaciones para mirar qué tan rápido me late el corazón por un minuto, qué tanto me sube la temperatura. Y son cosas que posiblemente no vayan a desaparecer nunca después de la cuarentena. La cuestión es que estas biopolíticas entran mucho más en el cuerpo y empiezan a controlar absolutamente todo en relación a cada sujeto. Y pues claro, empiezan por lo fundamental, el cuerpo y esto va de la mano con una especie de control mental, ¿no? Pues hasta ahí sería mi aporte. Listo, perfecto. Eh, Antes de continuar también, Miranda, ¿tienes algo también que decir frente a eso? Cristian, ¿no habías pedido la palabra? Eh, Miranda, ¿tenías algo que decir frente al debate antes de continuar un poco? No, de momento no, creo que pues más o menos mi opinión era con respecto a lo que había dicho en un momento Andrés y también en cuanto a lo que ustedes habían dicho del control biopolítico que ahorita como que se empieza a manifestar, pues digamos, yo en un futuro pues lo que, o sea, me recojo también en lo que decías tú y en lo que decía Juan Camilo, y es que pues no es que vaya a haber un cambio en la conciencia de las personas ni nada, porque incluso pues ya vemos que las personas como que siempre tratan de como que retornar de cualquier forma a la normalidad. Digamos que en el artículo Stanriver coloca que, digamos que lo que ya habían hablado, que la concepción del otro va a ser, digamos, como que el otro va a ser un agente de contagio y demás. Pero pues digamos, no sé si pues allá en Argentina o en Europa eso sí pueda pasar, pero pues digamos que como observamos, incluso pues incluso en Europa, incluso en Francia, ya las cosas están normales, ¿sí? Y pues digamos que no se ve ese asco, no se ve ese, no sé, o sea, la concepción del otro sigue igual, ¿sí? Y pues para no ir muy lejos, acá pasa lo mismo, o sea, acá la gente hasta le duele ponerse un tapabocas, acá la gente no, ya no, o sea, no ve el contagio. Entonces, pues creo que en ese sentido no sería muy válido colocar eso. Ahora, volviendo al control biopolítico y demás, pues digamos que lo que va a pasar y lo que sí veo que esta pandemia va a ayudar es, digamos, aspectos como, miramos lo del teletrabajo. Ahorita las jornadas laborales se extienden por ese mismo teletrabajo, ¿sí? Digamos que
hay personas, y pues digamos en casos cercanos que tengo, que digamos antes trabajaban, qué sé yo, las 8 horas y ahora tienen jornadas laborales hasta incluso las 12 de la noche, o bueno, las 12 de la madrugada o hasta las 10 de la noche, precisamente porque las plataformas virtuales permiten eso. Y digamos, en cuanto a la universidad, también podemos ver que en caso hipotético que, qué sé yo, no haya un paro otra vez o algo, pues los profesores ya van a empezar a ver también la alternativa virtual. Sí, entonces pues yo creo que más va a posibilitar es eso como control. No creo que vaya a tener un cambio como verdaderamente útil o de las conciencias, la verdad no lo veo así. Yo quisiera decir algo entonces con lo que dice Miranda, y es, pues sí, efectivamente no van a haber cambios y de hecho el filósofo toca un tema que lo apoyo bastante, y es que si bien antes nadie, es decir, los que ahorita están ayudando a las personas no es como que empezaran a hacer desde la pandemia. Las personas que tuvieron la voluntad de hacer ayudas para las personas en situaciones de peligro, podría decir, ya lo iban haciendo desde antes de la pandemia, ¿sí? Este tipo de cosas no se configuran. En cuanto a lo que tú dices de sí, que había en Colombia en específico, no voy a hablar de otros lugares, ya pues hay gente que sí que le pesa el ponerse un tapabocas, que dice que todo es falso, que no sé qué, pero es porque él mismo lo habla de que empezamos a ver al otro es como ese enemigo interno, pero entonces en el contexto colombiano en el que nos encontramos ya vemos al otro como un enemigo interno, ¿sí? Desde una normalidad de la violencia, entonces ya vemos siempre al otro como un enemigo interno y como un otro que me puede dañar y afectar en cualquier momento. La cuestión cuando no dice de lo de el cambio de las interacciones sociales, en lo personal digo, es ya va a ser mucho más violento, ya va a ser mucho más directo, ya va a ser mucho más organizado esas geopolíticas que empiezan a favorecer o a no desfavorecer. Por ejemplo, y esto sí de pronto estoy hablando ya lo loco, y es, digamos, la marcha del día de hoy. Se empiezan a ver entonces muchas personas que dicen, es que estas personas no deberían de salir a protestar y a generar una opinión política frente a una situación social, porque están entonces en contra de la pandemia. Entonces estamos planteando dos situaciones, aquellos que están en favor y otros que están en contra del confinamiento. Entonces se empieza a generar otra vez el enemigo interno en base a una posición frente a lo que es la protesta o la nueva protesta que se debe generar. ¿Sigues, Camilo? Sí, pues es que, bueno, en relación a eso que también había nombrado Miranda, eh, no sé, me parece que la cuestión de ver al otro como enemigo y, bueno, sobre todo a los médicos, por ejemplo, que pues sí, obviamente hay unos casos absurdos y demasiado estúpidos donde uno dice como carajos es que la gente eh, como que siente miedo porque hay un médico al lado o un enfermero al lado en el ascensor o en la calle o bueno, además. Pero, o sea, son casos contados y creo que se están exagerando esos casos. Entonces, solamente porque han sucedido, no sé, 10, entonces ya creemos que toda la población está cambiando así. Y pues creo que también nos estamos dejando llevar muchas veces por la masificación de ciertas noticias que nos dan los medios, que no es que sean falsas, sino que como son, no sé, se presentan con cierto amarillismo y todo esto, entonces empezamos a generar también teorías casi que parecen apocalípticas, cuando en realidad cuánto no hemos visto, o sea, en el querer, digamos, de las personas es como volver a estar con la familia, volver a estar con los amigos, o sea, todo el mundo quiere simplemente retomar la normalidad porque es que esto no ha hecho ni ha generado un cambio o una introspección realmente profunda. Entonces, eh, creo que decir o asegurar que las relaciones van a cambiar así tan radicalmente, me parece que no, pues no sé, no va al caso. Y bueno, digamos que frente a la marcha de hoy, pues simplemente está el agregado de que estamos en un contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, pero las discusiones por qué se marcha no siempre han estado, solamente que pues ahora se hacen más visibles y se vio que pero muy poca gente salió a marchar porque pues, bueno, también son otras condiciones que ya vienen en la misma sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Se hace visible y al mismo tiempo se reprime
mucho más fuerte, ¿no? Porque lo que vimos hoy, qué pena, Miguel, ya te doy la palabra. Pero digamos, eso que vemos hoy es que evidentemente se hizo bastante visible la cuestión de la protesta porque evidentemente se veía como un peligro para la salud pública, eh, pero al mismo tiempo justificando desde ese lugar se reprimía mucho más fácil. Entonces, eh, esa represión mucho más fuerte eh, hace que pensemos que en cierto punto, a mi modo de ver, el lugar también que ha generado digamos, la pandemia y más que la pandemia en sí misma, los mecanismos que se están usando para frenar y demás, es que se usan para justificar otras cosas. Entonces, ahorita queda eh, perfecto justificar la represión digamos, de las marchas o esto, porque pues se parte del discurso de que son un riesgo, son un peligro y demás, pero sí creo que, o sea, hay cosas que quizás no nos damos cuenta, pero que en el fondo están ocurriendo. También uno habla un poco desde la comodidad de su estar encerrado, que en cierto punto creo que también, a pesar del aburrimiento, estrés y demás, genera una comodidad, querrámoslo o no, nos sentimos en cierto punto seguros y demás, así sea de forma inconsciente, y lo digo porque eh, digamos que es condición del ser humano sentir, digamos que en un determinado espacio, bueno, y de los animales en un determinado espacio, en un determinado lugar, y en más nosotros que significamos y territorializamos los lugares y les damos sentido, pues creo que ahí ocurren cosas. Entonces, pues también el futuro dirá bastantes cosas. Miguel, ¿qué quería decir? Rayos, hombre, no, pero respecta precisamente eso que tú venías diciendo también de hablar desde un punto de la comodidad que podríamos llegar a tener, y es que hay que, pues, ser conscientes un poco, o bueno, consecuentes un poco de que, pues al menos nosotros no pertenecemos como tal, o no muy presentes, no somos muy significativos para el sector productivo como tal. Por eso digamos que somos un poco, eso me ha hecho mucho cuestionarme un poco sobre la función, o bueno, sobre la importancia en sí de la escuela realmente, porque en estos contextos sí creo que la escuela se ha visto muy afectada, se ha visto muy golpeada. Hay algo que decía precisamente Miranda sobre, por ejemplo, si llega a haber otro paro y los profesores acuden a herramientas virtuales pues para no seguir, digamos, con esa cuestión de que no podemos entrar a los salones, entonces no por eso no podemos hacer clase, y se opta por un objeto virtual de aprendizaje o un curso, o bueno, no sé, por otros medios. Creo que eso sería bastante interesante analizarlo en términos prácticos si llegase a pasar, porque creo que cambiaría mucho la lógica de cómo hemos vivido esas cosas, al menos en la universidad. Otra cuestión es que, bueno, en esa misma medida se configura otras espacialidades, creo yo, porque se desapega de un lugar territorial y ya se contempla otras formas de espacialidad. Creo que también serían interesantes de revisar. Y en cuanto a las prácticas sociales como tal, creo que también se han acentuado muchísimo más prácticas xenófobas frente al inmigrante. Y eso creo que lo hemos podido evidenciar muchísimo. La perspectiva que se tiene de los chinos, aunque ya estaba, de que los chinos comen porquería y demás, se ha acentuado mucho más. Pero creo también en muchos sentidos con respecto a los mismos colombianos y frente a la población venezolana como tal, no se ve de una misma forma, y las sociedades, las naciones, creo que se han visto muy recelosas frente a ese tema. Y también frente a la configuración de un enemigo, y creo que también es parte de lo que ha podido permitir evidenciar de mayor forma, y esto lo voy a tomar a modo personal, ha permitido evidenciar lo peor, creo que de la humanidad, en el sentido de, en el país, ver cómo se roban la plata de gente que en verdad se está muriendo de hambre. Creo que eso, en esa medida, sí creo que debería configurarse un enemigo total y parcial, total, démoslo en total, porque son prácticas que en verdad uno dice, hombre, la gente bien jodida y los otros robándose la plata, aprovechando cualquier forma para aprovecharse del que está vulnerable y desvalido y necesita.
Eso sí creo que pues es repailas, eso está muy mal, pero también lo veía un poco respecto a lo que decía Andrés. Listo, Camilo, ya te doy la palabra. Respecto a lo que decía Andrés de unas prácticas que pues al menos en los medios de comunicación se aplauden de que vamos a ayudar y que estoy dando mercados y no sé qué, no sé más, pero creo que también es una forma, en muchos, digamos en los famosos, también creo que es una forma como de publicidad para ellos mismos y que pues a pesar de que uno diga, bueno, listo, está bien, son cuestiones que creo que la sociedad ni siquiera debería hacer porque son son funciones del Estado y le están quitando esa función al Estado. El que estemos diciendo, no, es que le di 200 tapabocas a este hospital y pobrecito de ellos que no tienen tapabocas, eso no es responsabilidad de la sociedad, bien que lo quieran hacer, pero no creo que se debería hacer porque es una responsabilidad del Estado como tal, que en esta contingencia también ha evidenciado lo deplorable que es la presencia donde manda equipos a zonas donde ni siquiera tiene luz. Eso es como irónico, incluso a veces gracioso, porque refleja precisamente que en Colombia como tal, un Estado va a tener presencia, sí, por vía militar en ciertas zonas del país, principalmente en las ciudades. De resto, en otras, pues su presencia va a ser parcializada y creo que también de allí se pueden realizar, o bueno, se puede ver pues la configuración territorial que se hace desde el Estado y desde los organismos paraestatales y estados alternos que se ha visto pues en el país, incluso en otras zonas pues, de Latinoamérica. Sería por ahí. Sí, es que frente a lo que toca un poco Miguel sobre todo esto de que como que cierta élite política se está robando el dinero y bueno y todo esto, digamos que lo encuentro más característico en Colombia más que en otros países, pero también es un reflejo de nuestra propia sociedad, de nuestra propia falta de cultura, nuestra falta de sentido común, y que desvirtúa totalmente a todos los que creían y decían que eh, esto iba a ser repensarnos el capitalismo y que los lazos de solidaridad iban a ser primordiales y, bueno, y un montón de cosas cuando vemos que el problema, digamos, con los mercados y las ayudas económicas que estaba dando el gobierno, aunque generan como una reconfiguración en la importancia del Estado-Nación que se estaba perdiendo frente a las empresas, a las multinacionales a través del neoliberalismo, digamos que el hecho de que sale a la luz pública, bueno, que los contratos para las ayudas se las están robando políticos y bueno, y todo esto, es muy fácil también ver que en, en los barrios populares hay muchas personas y hay muchas familias que reclaman varias veces los mismos mercados o las mismas ayudas o hacen, bueno, un montón de cosas corruptas, por así decirlo, porque igual son corruptas, simplemente para obtener más ayudas económicas. Puede que lo necesiten, a veces puede que no es necesario, pero entonces ¿dónde queda esa supuesta solidaridad y conciencia de clase de la que tanto se habla cuando entre las mismas personas de un mismo barrio se están quitando a veces las ayudas entre sí? Obviamente que el Estado tiene bastante responsabilidad allí y muchas personas se están quedando sin, bueno, sin comida, sin ayuda económica y no alcanza para todo con lo que el Estado está girando, pero sí alcanzaría para más personas si no fuera como por esa falta de cultura que hay en nuestra sociedad y no solamente para las clases altas de la política, sino también las clases más bajas. Yo quiero hablar un poco justamente sobre esa palabra que está tomando Camilo y es la palabra de cultura. Dentro del debate político en Colombia, creo que Óscar Mejía Quintana ha puesto un término que nos trae a esta discusión y es el término de la cultura mafiosa. El hecho de cómo la idea de la mafia, es decir, una familia que busca, un grupo que se configura como familia, busca entonces tomar de nuevo el papel del Estado, empieza a configurarse en lo que estamos viendo hoy en día, es decir, la gente se empieza a organizar dentro de familias y empiezan a tomar actitudes, decisiones que debe de responsabilizarse el Estado, es decir, para quitarle esa posición al Estado. Ya lo hemos visto que ha funcionado, como lo fue con los grupos insurgentes, como lo fue con los paramilitares, como lo fue con los narcos, que es tomar un territorio, adquirirle una protección a partir de esas personas y luego pensar solamente en ellos y generar sus propias ideas de leyes y de configuración. Creo que lo que tú dices de en un barrio las personas quitándose los unos a los otros es porque esa misma configuración se pretende. Es decir, ellos no es como que piensen en el barrio como una
comunidad, sino estoy pensando en mi familia, en la configuración de mi familia. Lo mismo sucede con los grandes estratos, las grandes familias, justamente en Colombia. Ellos en ningún momento piensan en el otro, sino en la configuración de su familia, que sí es una forma ya criminal, llevada al punto del criminal, porque es obviamente mafiosa, de cómo se fue configurando, pero entonces así mismo se va pensando dentro de las personas, porque ya se ha convertido en una forma de cultura el pensamiento mafioso. El hecho de decir, yo solo me protejo a los míos, yo solo pienso en los míos para poder, pues, sobrevivir solamente los nuestros. ¿Por qué? Porque dentro del pensamiento mafioso siempre se ve al Estado o al gobierno que se presente como un agente externo, como un agente aparte, como un agente que no solo es ajeno a la comunidad que se forma, llamada familia, sino además es una persona que pone en riesgo las distintas interacciones que se presentan allí mismo, ¿sí? Por eso entonces hoy en día es que vemos que las formas de egoísmo y demás, no, es que ya estaba configurada una forma de pensamiento de familias de mafiosos en el que cualquier cosa vale, entonces si yo tengo que hacer que otro pase hambre para que mi familia no lo haga, pues vale. Si yo tengo que quitarle a otro para yo poder comer, pues vale. Ese tipo de pensamiento es lo que se va configurando en este momento y que se va reproduciendo. Eso sería todo. Sí, frente a eso también hay una cuestión, por ejemplo, en psicoanálisis se aborda un poco eso desde la cuestión del goce y cómo los seres humanos están como en una constante carrera y preocupación, eh, en una constante angustia, si se quiere, de si estoy gozando o no estoy gozando más que el otro. Esas conductas reflejan también eso, es la idea también un poco inconsciente de en qué medida saco más provecho y gozo más que el otro. El otro en ese sentido no está simbolizado, es decir, no se considera en sí mismo como un otro. En ese momento creo que solo eh, existe el que tiene esta determinada conducta, que es una gran mayoría, y, y solo existe él en ese momento, o sea, no hay nada más. Incluso a pesar de que se diga, no, pero es que lo hago por mi familia o lo hago por mis allegados y demás, eh, en realidad habría que ver, pero es que el que lo hace tiene una satisfacción también al mismo tiempo, digamos, primitivamente, eh, está vinculada también con él. Eh, yo sí soy capaz de proteger a mi familia, tengo la fuerza, los modos, la posibilidad de adquirir un goce para ellos, y siempre está como esa figura de la autoridad y del poder, ¿no? Y que se evidencia ahorita, o sea, es como eh, vuelvo a lo que decía Zulay, por ejemplo, la cuestión del otro, o sea, creo que si no enfocamos también la perspectiva y el análisis en ese lugar del otro, eh, las reflexiones también quedan nulas, porque al fin y al cabo, como lo hemos hablado aquí, esto atañe precisamente a ese lugar que tiene el otro con el que nos encontramos en este momento, ¿sí? O sea, en un contexto de pandemia y de confinamiento que ya habría que revisar un poquito por separado, pero que ese otro existe y que a veces es imperceptible por las condiciones. ¿Habría algo más ahí que decir? Una cosita pequeñita, hombre, y es que me recojo también en gran medida lo que dice Andrés, porque creo que realmente el Estado es un reflejo de lo que es la sociedad y ahí sí no podemos ser, digamos que, utópicos y decir que no, que todo es culpa del Estado. También creo que en esa medida iba Camilo, porque sí, pues se refleja que la sociedad tiene una forma de actuar de igual forma, o sea, uno critica y cuestiona muchas de las cosas que se hacen en el Estado, en el gobierno y demás, pero el reflejo de la sociedad es la misma. O sea, se comporta de igual forma. Es una cultura, Andrés lo dice creo que bien, una cultura mafiosa que se ha configurado en el país y en gran medida en Latinoamérica. Listo, perfecto. Eh, bueno, creo que surgen ahí varias cuestiones. Lo quisiera pasar a otra cosa un poco más dinámica. Tengamos presentes ahí las reflexiones, no perdamos tampoco
el hilo y lo conectamos con lo siguiente, que sería como la segunda parte. Eh, Hicimos un ejercicio con música, con algunas canciones y eh, estuve escuchando los comentarios de todo, pero hubo una que me llamó bastante la atención, la de Zulay. Yo quisiera que Zulay nos cuente un poquito frente a eso, porque evidentemente ya había eh, escuchado, digamos, este tipo de música e incluso me parece bastante interesante. eh, pero como lo relacionas, quisiera escucharte un poco también y que pensemos, que vayamos pensando en estos momentos. Si el mundo fuera una canción en este momento, ¿cuál sería? Puede ser que la que ya hayan comentado, la que ya hayan, eh, digamos, abordado ahí, pero teniendo en cuenta lo que hemos discutido hasta ahorita y teniendo en cuenta, digamos, ese ejercicio y la pregunta que les hago, ¿cómo podríamos pensarla? Y quisiera empezar por Zulay, que nos hablara un poquito de eso. Y si no han escuchado la canción, porfa, vayanla poniendo ahí, la van escuchando de fondo o algo así, o van revisando. ¿Listo? ¿Te parece, Zulay? Sí, bueno, la canción, el link que puse se llama Full Paradise, pero la canción original es Call Me de 90s Flap, que es lo mismo, lo único que cambia es el nombre. Y hace parte de un género musical que se llama Lo-Fi. Sí, tiene o bebe mucho del Vaporwave, del Chillwave y bueno, de Synthwave Wave, que son como especies de memes musicales que se empiezan a hacer desde el 2003, pero terminó en 2017. La puse porque, bueno, esto es un fenómeno que no es del todo comercial. Estas canciones vienen a estar en Spotify hasta este año, hasta el año pasado. Y es producto de la gente desparchada de la generación millennial, de los centennials, de la X, y que pues ahora se escucha como también en una condición de clase muy específica, ¿no? Clase social media baja, media alta y alta, pero se centra en las clases medias. Y es básicamente, quiero comprar algo, pero no tengo el dinero. De todos modos estoy triste y considero que estar triste es bueno. Y esta bondad del estar triste es, antes el mundo era mejor, antes, no sé, veíamos Friends en televisión y podríamos identificarnos con cualquiera de los personajes y nos sentimos mal, pero el mundo tiene arreglo porque todo tiene arreglo. Y es una nostalgia muy válida acá porque, pues, antes de la pandemia todo el mundo adivinaba que no tenía futuro. Ahora lo comprueba. Sí, al menos en las clases medias. Por, pues, la disolución de varios factores económicos y políticos presentes acá, como la inminencia de un Estado fascista o de volver a ciertas cosas y la pérdida de ciertos privilegios en determinado grupo social. La canción es muy tranquila, dura 2 minutos y repite el mismo acorde, la paleta de colores es muy suave, pero esa repetición, más allá de evocar la nostalgia, es tengo que quedarme callado, tengo que quedarme quieto porque me transmite mucha tranquilidad mientras el mundo termina de caer a pedazos, porque en últimas lo que importa es estar vivo y mirar a ver qué se puede hacer después. Si me toca lavar baños o si me toca sentarme en una oficina todo el día, pues lo voy a hacer con toda la conformidad del mundo porque de todos modos hay más que hacer. Es también abandonarse a la desesperanza, nutrida por esta nostalgia de un pasado tal vez mal interpretado. Y pues ya. Listo. Si alguien ya pudo escucharlo, me gustaría también oírlo y también que Miranda también que nos comparta su canción. Si quieres, dale y luego los demás hablamos de eso, de las dos. Sí, digamos que yo pensé cuando pues Cristian puso el ejercicio, pensé en una sonata que es de Beethoven, pues es como súper conocida, se llama Patética. Digamos que
para mí, pues digamos que sí, solo, por así decirlo, pues no elegí una canción con letra ni nada, pero digamos que o sea, tiene tres movimientos, ¿sí? Digamos que siempre que la he escuchado, como que son tres momentos que son como en un inicio es muy lenta, en el intermedio sí, así medio, o sea, no es ni rápida ni lenta, y finaliza como que con sonidos muy rápidos. No sé mucho de música, lo escribo como de una forma muy general, pero digamos que representa para mí la sociedad en la medida en que como que hay un caos que para mí es algo como más real, como que más útil, más puro, pero siempre se vuelve a esa normalidad como al inicio, pero digamos que uno escucha esa sonata y uno siente que esa normalidad es como tensa. No sé si la han escuchado, pero no se siente normal, se siente algo tenso, se siente algo que no es de verdad, ¿no? Entonces, pues eso pensé cuando la publiqué, cuando la puse. Miguel, ¿ibas a decir algo? Sí, hombre, no, pues realmente creo que Zulaicha hace tremendo análisis, la verdad. Hasta ahorita la estaba revisando y que creo que la colocó hoy, no sé, no la había visto realmente. Am, Realmente me parece muy interesante pues el análisis que hace Zulay. Que yo realmente quería hacer algo similar, pero pues yo de música no conozco mucho sobre partituras, géneros musicales y demás, y por eso se me dificultó. Pero creo que estoy en gran medida de acuerdo con Zulay. Yo también, respecto a la pregunta que nos hacía Cristian, también me pensaría una canción que fuera realmente parca y como que se retornara. Entonces, como el eterno retorno realmente de lo que vivimos. Creo que la canción de Zulay simplifica muy eso y la explicación que nos da, pues mucho más. La verdad, no escucho muy bien si tiene letra o no, y si sí, pues no la entendí. Eh, pero realmente me parece bastante interesante lo que decía Zulay. La de Natalia sí no la escuché porque estaba muy larga y dije, no, son 40 minutos de mi vida. Y no la escuché, aunque pues también de la pues explicación que nos da, también creo que es bastante interesante. Y pues respecto a lo que nos mencionaba Zulay, me viene a mí la pregunta de verdad, ¿hasta qué tanto puede hacer uno por sus condiciones? Nos decía ella como, sabíamos antes o bueno, dudábamos antes de que no tenemos futuro, ahorita lo confirmamos. Entonces me preguntaría yo hasta qué medida, qué tanto control tengo sobre mi vida misma y sobre el futuro que me deviene, sobre el posible futuro que tal vez me deviene. Sería como lo que dejaría allí. Listo, perfecto. Camilo o Andrés, ¿tienen algo que decir frente a esas canciones o algo? O desde su propio punto de vista, su propio análisis con ese ejercicio. Pues yo la verdad no coloqué ninguna canción porque no pude decidirme propiamente por una. O sea, primero también me pasa lo de Miguel, que no conozco casi de música, de por sí no tengo una cantidad variada de música, de intérpretes o de canciones que pueda escoger. Había pensado entre dos posibles opciones, pero no me convencí al final por completo. Una de ellas es Gangsta Paradise, de Colio, pero entonces mientras más investigaba de ella me decepcioné un poco y tal, entonces decidí no colocarla. Pero entonces esta canción, lo que en un principio me dio fue que hablaba era de esta imagen que se hace, como estábamos hablando de lo que es, lo que el mundo considera como lo general, como lo normal, pues esta imagen de lo que es estas personas marginadas, de lo que es ser un gángster en Estados Unidos se le conocería como el delincuente, y es estas personas alejadas de que son porque quisieron, porque ellos tuvieron la opción de escoger, entonces supuestamente son delincuentes porque quisieron y tal, pero entonces se presenta esa imagen, tanto en la imagen del video como en la letra de la canción, les dices que ellos nacieron en ese contexto y no conocen otro más allá de ese contexto. Entonces por eso no pueden pensar en nada más de ellos, sobre la educación de no les enseñaron nada más, entonces no escogen nada más. Pensé sobre eso, pero luego me decepcioné un poco, pues empecé a investigar un poco sobre lo de la música y demás, y pues empieza con un proverbio de la Biblia y tal, y tiene un contenido eh, religioso y bíblico muy fuerte, influenciado por el cantante original,
Y pues poco a poco me decidí no colocarlo en base a que tenía una influencia desde un mensaje religioso y no político como yo pensaba. Y el otro ya era un poco más sarcástico y no lo coloqué fue porque pues no quería que pareciera que no me estoy tomando en serio el curso. Y era Barbie Girl de Aqua. Y es cuando nos pensamos en lo que es la voluntad del mundo, siempre se configura en que la voluntad de cada persona se configura en cómo yo me considero a mí mismo. Sí, espera, me explico el por qué esa canción me parece muy oportuna. El cómo cada uno se configura a uno mismo. Y si hablamos de configuración, la sociedad siempre ha querido configurar es lo que es el ser y en específico la mujer. Y Barbie Girl, la canción de Aqua, de un grupo danés, es justamente esa sátira a esa, a esa cuestión de que, es decir, plantean desde la cinematografía el decir lo que les están vendiendo es un mundo totalmente objetivado, sexualizado hacia el cuerpo de la mujer, en el que usted puede hacer lo que quiera, en el que usted puede ordenarle lo que quiera, en el que usted puede decirle lo que quiera, y ella simplemente lo aceptará porque vive en ese mundo plástico, en ese mundo imaginario. Lo relacionamos entonces con el tema más cercano, que es la concepción de la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad que se presenta hacia la mujer? El hecho de, ¿este es su papel en el mundo o se puede configurar otra cosa? Este me pareció más interesante es porque justamente Mattel, una empresa considerada una empresa para juguetes para niños, demandó justamente esta canción para decir que no debía de sexualizarse un producto para niños, lo cual ellos respondieron y ganaron la demanda, era diciendo que primero era sátira, pero que también es un mensaje de que así es como se representa la configuración de lo que es el mensaje y el estereotipo de lo que es la mujer en el mundo. Esto por supuestamente fue una discusión por los 90, principios de los 2000. El hecho de que siempre se presentan estos estereotipos de manera inocente, de manera colorida, de manera rosada, de manera aparentemente inofensiva. Como dice Miguel, uno conoce la canción y uno piensa, ah, sí, es muy graciosa, habla sobre Barbie y demás, pero entonces empiezas a analizar el contenido que tiene ese mensaje y empiezas a ver que tiene unas cuestiones machistas, unas cuestiones de violencia, unas cuestiones de represión. ¿Sí? Justamente esos son los mensajes y eso es la voluntad de lo que es la configuración represiva de la sociedad. El hecho de decir, siempre se lo van a presentar, y en especial desde los niños, con cuestiones inofensivas, con cuestiones inocentes, con cuentos, con alegorías, pero siempre tienen un mensaje detrás de violencia, de represión, de estigmatizar incluso en algunas situaciones. Pareció interesante esta canción y la iba a colocar, pero pues era difícil por el hecho de que no parecería a primera vista algo muy serio para el curso. Sí, frente a eso, les recomiendo que escuchen la letra. Yo tampoco la conocía y la conocí en el semestre pasado, precisamente que alguien no sé, estamos en la sede de posgrados y alguien dijo que, no sé por qué salió el tema, dijo como, ah, no, han escuchado la letra de la canción de Barbie y demás, y todos, ¿no? Y la pusieron y sí, o sea, creo que uno la escucha y ve la letra y se da cuenta eh, de unas cosas horribles. O sea, la letra es esto. Pues sí, si quieren la colocamos. O sea, por mí no hay problema. Esperen si quieren la... A ver, un momento. Yo la voy buscando, si quieres tú sigue con la idea, ¿listo? Sí, no, pero igual ya acá la tengo. Solo, vengan, se las comparto. A ver si puedo compartirla con sonido y todo esto. A ver, un momento. Pero sí, es raro, es fuerte. Creo que uno no se da cuenta de eso. Y más cuando uno se da cuenta que son niños los que están escuchando esto. eh, que uno puede decir, bueno, pero no son del todo conscientes de esto. Pues, ajá, como que no. Creo que tienen su cuestión ahí muy fuerte. Pero Pero bueno, sería analizarla. ¿Alguien la puede presentar ahí? Es que no sé acá porque no sé si se presentaría con sonido. A ver, intentémoslo. Pero creo que no, no creo. Y no sé por qué no me da la opción de
Es que no estoy usando el navegador de Google, de pronto por eso. Espérame, intento colocarla desde el de Google. Ok. Es que hay que darle en compartir, no pantalla completa, sino pestaña, creo. Sí, sí, yo sé, pero es que le doy en... O sea, no sé, no me bota esa opción, es muy extraño. No sé si ya esté. Uy, no, qué denso. Ahora entiendo por qué la humanidad no tiene futuro. Pero no sé, o sea, digamos, eso que decía Andrés de que habían dicho que era sátira y demás, no sé, yo la verdad no creo, creo que se hizo con otras intenciones porque es demasiado evidente, además cuando se ve el video. Pero independientemente de eso, a mí el ejercicio me parecía interesante, digamos, lo de las canciones, pero se hubiera motivado a ponerla, Andrés, porque sí creo que hay canciones que por ser críticas demuestran una forma de la sociedad en algunos casos, pero también hay canciones que por ser precisamente tan decadentes demuestran también lo mismo, pero son, o sea, son lugares opuestos, si se quiere, pero en ambos demuestra un determinado lugar. Eh, Habría que mirar porque, bueno, si es del 97 podría ser, igual ya había ocurrido la cuestión de la liberación sexual de los 60, todas estas cuestiones y hay cosas más de este tipo de sátira. Habría que mirar bien, pero son canciones que demuestran evidentemente algo que pasa, porque hoy en día a pesar de, digamos, del auge de movimientos feministas, movimientos que defienden un lugar de otra edad que quizás no está simbolizado y es opacado precisamente por un régimen, si se quiere, simbólico, una policía de lo simbólico, si se quiere, eh, pero igual digamos que está el aspecto ahí de la realidad social que sigue siendo, digamos, bastante decadente en ese sentido. No sé cómo lo ven también con ese ejercicio de las canciones. Si se les ocurrió algo más, no sé. Pues hombre, es que respecto a lo que decía Andrés de por qué no la publicó, hay que, o sea, yo también incluso había pensado en una que es mucho más moderna, pero precisamente también porque, pues, o sea, sabemos de que somos un poquito cercanos y nos tenemos confianza y demás, pero también somos un poquito consecuentes con el ejercicio como tal. La canción que yo me había pensado es una canción que la escucha mucho mi sobrino y por eso la encontré, que se llama, no, bueno, no sé ni cómo se llama, que es de una cantante que se llama Rosalía y J Balvin, con altura se llama. Esta es la canción más estúpida que he escuchado en mi vida, pero me quedó sonando una frase que decía como algo así como que todo lo que hago lo hago con altura y vivo la vida sin no sé qué y no tengo remedio y no sé qué. Es una frase, realmente de lo que se entiende es como una frase solamente. Y era lo que me pensaba en torno a la configuración de la juventud. ¿Sí? Dice algo así como que vivo mi vida con locura y no tengo remedio y no sé qué. Es algo así. Si quieren, escúchenla y si quieren romperse los oídos, puede estar no sé. Pero está muy, o sea, está muy en concordancia con lo que pues con lo que decía Andrés y realmente soy sincero, en la vida había escuchado la letra de la canción que nos dice Andrés, aunque ya la conocía, incluso si se dan cuenta tiene alrededor de 740 millones de vistas, o sea, realmente es una canción bastante famosa. Y hay que tener en cuenta también el contexto en el que se publica, bueno, el que sale a la luz, o bueno, bueno, se lanza, no sé cómo se dice eso. Incluso creo que ahorita, no casual, o no sé qué tanto, pero tal vez ahorita sí causaría más impacto en ciertos sectores que para la época, pero creo que realmente, o sea, ejemplifica un estereotipo de mujer, voy a decirlo, que una mujer gringa, porque la Barbie es gringa, o sea, no lo vamos a negar, ¿sí? Eh, muy caricaturizada, pero que realmente es un contexto, o sea, es denso. Yo me pensaba, creo que eso, gracias, Zulay. Zulay sí la he escuchado. Eh, Se me olvidó lo que iba a decir, Zulay me hizo olvidar. Espérenme, ahorita retomo. Gracias. Ok. Yo Sí, quiero decir, dale, dale.
Qué pena, Miguel, hacerte perder. Eh, y va sobre Rosalía. Y también va sobre los puntos que tocaba Cristal al mencionar que sea desde un punto, ¿cómo decirlo?, homogenizador o impulsor de algo muy decadente o en forma de sátira y de burla, se llega a lo mismo. Y es, estamos un poco mal o estamos legitimando algo que no resulta bien bueno, no sé. El punto es que llegamos al mismo punto. El punto es, o las mujeres se homogenizan y son Barbies y se desvisten en cualquier lado, o las mujeres se aprovechan de este estereotipo y como que le dan la vuelta. Y aquí vendría yo a hablar de Rosalía, porque sí, bueno, Rosalía es una muchacha muy bonita, una cantante de reggaetón que tiene participaciones con varios reggaetoneros famosos, J Balvin, Ozuna, y que sus canciones muchas veces no son como entendibles o aprovechables, como lo decía Miguel. Pero bueno, aquí tengo dos puntos. La primera, con altura. Vivo rápido y no tengo cura, tengo camarones en la guantera, no sé qué se dice más. Hay varias referencias al flamenco español y en general el sentido de la canción es tienes que derrochar, tienes que consumir y tienes que vivir muy rápido. Algo que contrasta mucho con la canción que puse. El segundo punto, Rosalía se vende muchísimo, se vendió muchísimo como una nueva revelación del reggaetón, como la nena que tenía las uñas súper hechas y la que empezó a poner tendencias en moda y en consumo. Pero el álbum que la lanzó hablaba sobre unas relaciones, el mal querer, habla de unas relaciones como dependencia muy tóxicas que se venían presentando desde el siglo XIII hasta nuestros tiempos, porque el álbum está basado en un libro español del siglo XIII, pues eso ya es como conocimiento común. Creo yo que a pesar de que los tiempos han cambiado, hay personas que sí se han puesto como a reflexionar en su papel en el mundo y en el medio, y ya sea como sátira o ya sea como la promoción de lo decadente, se están emitiendo cosas que pueden ser potenciales, ya sea en el tema de la esperanza y de, oiga, pellizquémonos, hagamos algo, o ya sea en la completa nihilidad en que pues, ya nos cargó y volvámonos Barbies porque no hay más que hacer. Ya. Miguel, ahora sí, si quieres retomar. Sí, hombre, ya le estaba diciendo por acá y es precisamente que quería recordar un capítulo, pues el capítulo en el que Lisa crea su propia muñeca, que se llama Lisa Corazón de León o algo así, y pues que plantea esa discusión frente al estereotipo en esa medida, pues de los juguetes y demás que Christian decía un poquito, que realmente creo que van a configurar, o bueno, van a tener un papel muy importante, papel preponderante en la configuración de la identidad de un niño, ¿sí? Yo sé que eso es muy cuestionado, a mí me parecía, realmente yo adoro Los Simpson y me parecía muy interesante pues lo que decía Lisa de que pues su idea súper interesante y desde un punto de vista intelectual maravillosa, en términos comerciales pues no dio porque no era lo que pues a lo que se le apuntaba o la que le apunta al mercado. Y creo que también en esa medida, por eso también, incluso cuando colocaba mi canción que es de Residente, que también es un cantante bastante conocido, bastante famoso, pues no me gusta, no quería incluso también caer en el cliché porque es lo que se está escuchando ahorita y demás, porque también creo que la música en gran medida va a reflejar una forma de pensamiento de la sociedad de ese momento. Yo, como le digo, yo no conozco mucho el tema de acordes y demás, pero sí encontraba algunas similitudes frente al rock que se producía en los 60 o las canciones clásicas o de música clásica y más, frente a ciertas tonalidades que pues tenían como mayor presencia para esa época y creo que va a ser un papel, pues, un papel muy importante de esas cuestiones y me parece realmente que el ejercicio que proponía Cristian, que ya es la segunda vez que hicimos, pues que hacemos algo similar, pues va a ser bastante interesante en esa medida. Ya. Eh, yo pues tomo un poco lo de lo último que dijo Zulay y era de esas perspectivas entonces de que tenemos dos posiciones frente a la realidad que se nos presenta. O intentamos hacer un cambio o nos sumimos totalmente en el nihilismo y decimos nos jodimos, entonces nos convertimos en Barbies. Me recuerdo una canción que publicó
a la canción, perdón, que publicó Omar, que pues lamentablemente no puede estar hoy, que es, de por sí el título, él lo toma desde The Late Worm, es decir, el tibio, por el título, pero entonces a mí me parece interesante la parte en la que insisten en el 2 más 2 igual a 5, es decir, si todos conocemos acá la perspectiva de George Orwell, en la parte en la que dicen que se le configura la realidad a partir de que puede incluso creer que 2 más 2 es 5. Creo que ahí es un poco lo que de referencia me tocaría investigar un poco, a lo que se refiere Radiohead con esa parte, y es que no siempre, casi siempre juzgamos, digamos, aquel que decide sumarse a este mundo, a ese común, a ese normal, a ese mundo en el que se le presenta y le echamos la culpa. Es decir, decimos, por ejemplo, no, es que esos uribistas en general están dañando el país, o es que esa gente que no estudia, qué tal, o la delincuencia en general siempre es la mala. Pero entonces no vemos que son conceptos que muchas veces o toman la posición porque es lo único que se les ha presentado, o toman la posición porque es que siempre se les ha visto como la perspectiva fatalista de no hay nada más allá de eso. Entonces esa parte, esta canción me pareció muy interesante justo por eso, y era la perspectiva de cómo se configura ello. Casi siempre buscamos un culpable, entonces nos sumamos de nuevo a la idea de la guerra porque él es el culpable, es el enemigo y tal, pero entonces no estamos sabiendo contra quién estamos fundando, contra una víctima, estamos acabando con las víctimas o estamos tomando una posición frente a otros tipos de personas. Y eso, si alguien más quiere decir algo. Y si no, pues digamos que la idea es que eh, ya vamos en la mitad del curso este del modo. Quedan otras tres y listo. Eh, terminamos y pues la idea es que surjan como estos debates, estas posiciones y demás. Entonces pues es como muy interesante. Para no hacerlo tan largo, pues les propongo que eh, dejemos hasta aquí esta, y que terminado los otros que faltan, pues ya abordaremos digamos como otros planteamientos. Ay, listo, listo. Eh, y que pues retomaremos otros planteamientos pues ya con las reflexiones posteriores, ¿sí? Entonces pues les agradezco por haber estado en este espacio, y pues ya la siguiente sería, terminados pues los otros tres debates o ejercicios que ahí miraremos cómo los hacemos, pues se realizarían. ¿Listo? Y pues así quedamos. Y pues quienes están pendientes también de participar en alguno, pues pueden irlo haciendo en esta semana. Esta semana no voy a mandarles video ni nada porque pues hicimos este espacio y participamos aquí, entonces no hay esto, pero pues que si hay algo, pues que se puedan adelantar, y que así hayan participado ya, pues que revisen planteamientos de alguien, no sé, sigan comentando, o sea, pues esa es la idea, como construir ahí entre todos. Y listo, eso sería, y pues les agradezco este espacio.